Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Hoy vamos a continuar en Yohanan, Marcos. Estamos ya en, ¿cómo se dice? Momentos claves, momentos estratégicos. Entonces, cuando se llegan los momentos estratégicos, empiezan a aparecer también palabras estratégicas, palabras, ¿cómo se puede decir? Y claves, ¿no? Palabras así de señas. Palabras que solamente el que estaba pendiente en todo este tiempo va a ir captando. El que estuvo dormido se va a perder, va a quedar fuera. Por eso es importante los momentos cruciales, ¿no? Los momentos determinantes de la vida de una persona y en especial de la vida de Yeshua. Vamos a ir con el capítulo 11. Hoy vamos a empezar el capítulo 11. Señor director. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, Betfagé y Betania, y frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al entrar en ella van a encontrar atado un burrito, sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta ¿por qué hacen esto?, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y en la calle, junto a una puerta, encontraron el burrito atado. Lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando el burrito? Ellos les respondieron lo que Jesús les había dicho y los dejaron desatarlo. Ellos llevaron a Jesús el burrito, sobre el que echaron sus mantos, y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino venidero de nuestro padre David! ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si hallaba en ella algún higo. Pero al llegar no encontró en ella más que hojas, pues no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Bueno, entonces, vimos entonces esta primera parte. Y aquí vamos a primero ver, siempre es importante entender cuando en la escritura aparecen lugares, ¿no? Cuando marca algunos lugares, algunas ciudades y algunos, como les dije hace rato, algunos puntos claves. Eso es lo que vamos a ir empezando a analizar y ver. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a
Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos. Yeshua envió 2 de sus discípulos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Primero, 2 lugares, 2 zonas, Betfagé y Betania, y un monte que es el monte de los olivos. Hay un mapa que les quiero mostrar. Si tienen el mapa ahí, para que podamos observar un poco el ambiente. Ahí se puede ver desde dónde Yeshua estaba viniendo. ¿Se acuerdan que estaba viniendo desde Galilea al otro lado del Jordán? Venía por toda esa costa y después llegó a Jericó, ahí le sanó al ciego y después de ahí está viniendo. ¿Tenés el mapa? Sí, bueno, vamos a mirar. Ahí está. Si ustedes se fijan en el mapa, ahí sale Mar de Galilea, allá arriba. Desde ahí venía bajando Yeshua, ¿no? Al otro lado del Jordán. Ese río, esa línea celeste que se va ahí, es el río Jordán. Desde ahí venía Yeshua cuando emprendió su viaje rumbo a Jerusalén, cuando les habló de que ahora vamos a Jerusalén, ahí seré entregado por los principales sacerdotes, escribas, seré muerto. Toda esa escena ya habíamos visto. Es el viaje que estaba realizando. Finalmente llega hasta ese punto, desvía rumbo a Jericó. Ahí está la ciudad de Jericó. Ahí fue donde sanó a un ciego, ¿no? Un ciego de nacimiento. Y de ahí viene al lugar de Betfagé. Se ve ese lugar, ¿no? Betfagé, y más abajo está Betania. En este momento Yeshua está en ese lugar. Allá vemos nosotros actualmente lo que es el Monte de los Olivos. Un lugar donde había bastante olivo, ¿no? Del cual se hace el aceite de oliva, de aceituna, ¿no? Y en esta parte de abajo se ve un poco más detallado la posición en que está Betania, ya abajo, y Betfagé. Y la parte donde Yeshua venía era ya desde el norte, desde arriba, ¿no? Entonces la primera ciudad que se encontró fue Betfagé. Precisamente ahí entonces es donde estaba. El pollino dice que estaba, después le voy a mostrar dónde estaba el burrito. Y desde ahí se dirigió a Jerusalén. Esa zona, esa parte donde muestra ese camino, de ahí se desciende. Es como un monte, el Monte de los Olivos, y ahí se va descendiendo. Desde ese lugar se puede ver el templo de Jerusalén. Actualmente se ve el Domo de la Roca. Cuando ustedes ven así fotos del Domo de la Roca en Jerusalén, ese lugar era el Monte de los Olivos. Bueno, eso no lo quería mostrarles. Entonces, vamos a ver esta nota para ver lo que dice ahí en el versículo 1. Dice, Betfagé, ¿no? Eso significa, Betfagé en el hebreo, ¿no? Casa de higos inmaduros, ese es el significado. La palabra Bet significa casa, así como Bet-El es casa de Elohim, ¿no? Betsaida habíamos dicho que era casa de pesca, ¿no? Casa de pesca. Y Betfagé significa casa de higos inmaduros. Y presten mucha atención por este nombre, porque esto después va a ser profético. Y eso, según el análisis que hicimos, de acuerdo a todos los textos que hemos visto, o que vamos a ver, o que ya hemos visto hasta ahora, está hablando de Judá, del pueblo de Judá, que a pesar de todo lo que el Padre le dejó, nunca habían madurado. ¿A quién se le dice siempre inmaduro? A alguien que ya está muchísimo tiempo en la casa y siempre sigue siendo berrinchoso, caprichoso, a pesar de que tiene todas las cosas del Padre. Por ejemplo, en el caso del hijo mayor, el hijo menor. El hijo menor se perdió, es un perdido. Él no es un inmaduro, es un perdido. El inmaduro es el hijo mayor que, a pesar de estar con el Padre, de tener todas las cosas con el Padre, no quiero irme, Padre. Se enoja, ¿no? ¿Y cómo reaccionó el hijo mayor? Me enojé, tantas cosas. ¿Saben la historia, no? Ese es un inmaduro, alguien que no puede valorar lo que el Padre ha hecho por él. A eso se le llama a Judá. Y la otra casa se llama, ahí dice Bet-Ini, ¿no? O Betania, ¿no? Bet-Ini en el hebreo. Casa de pobreza, casa de miseria. También otros le dicen casa de hambre. Qué raro, ¿no? En ese lugar
había, por lo visto, el nombre significaba necesidad, casa de necesidad. ¿Y a quién podemos mencionarle ahí? Efraín. ¿Quién es Efraín? El pueblo del Padre que está perdido entre las naciones. ¿Y quién necesita? Necesita palabra, necesita pan, necesita alimento. El hijo pródigo, ¿qué necesitaba? Necesitaba un abrigo, necesitaba bañarse, estaba en miseria, en pobreza. Entonces, de entrada podemos ver que el Padre nos está mostrando a través de Yeshua cumplimientos proféticos. ¿Él para qué estaba viniendo a Jerusalén? Para unir a las dos casas. ¿Y dónde estaba llegando? Al Monte de los Olivos. El olivo que representa unción, representa también unción de reyes y sacerdotes. Estamos captando, ¿no? Este primer punto. Ya de entrada, entonces Yeshua nos muestra esto con este primer versículo. Y les dijo, llamó a 2 de sus discípulos y les va a enviar a un lugar determinado. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, es Betfagé, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. ¿Qué es un pollino? Es la cría de un burro, ¿no? La cría de un burro, un burrito tipo bebé o grande, ya pero bebé. En el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Entonces van a encontrar un pollino que todavía no se usó. Y hay reglas para usar un pollino, ¿no? En la escritura hay reglas. Pero vamos a ir viendo lo que dice acá. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor, acá esta palabra del Señor es el Adón, ¿no? El que tiene la autoridad, al que se le ha dado la autoridad. El que puede también significa redimir, restaurar. Ese es el Señor. Lo necesita y que luego lo devolverá. Para que a vos te llamen el Señor, en este punto, el Adón, quiere decir que vos manifestaste poder de lo alto. Entonces, el que manifestó el poder de lo alto, el que ha traído la restauración a Israel, lo necesita. Eso es lo que está diciendo Yeshua. El que ha hecho muchísimos milagros, lo necesita. Y que luego lo devolverá. Luego le va a entregar otra vez a su amo. Vamos a esta nota 3. Fíjense cómo dice en Mateo. Mateo está diciendo así. Versículo 4, Mateo 21, 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces el libro de Mateo 4 y 5 está diciendo que esto aconteció para que se cumpla una profecía que ya estaba en la escritura. Se nota entonces que el escritor de Mateo le va agregando estos detalles. El escritor de Marcos ya va directamente al tema. Hay que entender que Marcos fue una carta escrita en un momento difícil para un pueblo perseguido y necesitaban una carta de esperanza y una carta de fe. Por eso estos textos solo podían ser comprendidos por los que estaban viviendo la esperanza en el Mesías, la esperanza en la restauración y la esperanza en la vida eterna. El que no tenía esta visión, estas cosas le parecería como pérdida de tiempo en aquel momento. Por eso era rápido y directo. Pero ya los escritos de Mateo ya fueron hechos con más calma, ¿no? Con más detalles. Por eso veo más detalles también ahí. Versículo 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y acá hay algo otra vez que aparece, ¿no? Una palabra sospechosa, ¿no? Recodo, ¿no? Específicamente nos quiere hacer entender Marcos que este pollino está en un lugar estratégico, en una esquina, en un lugar donde se puede ir allá o se puede ir acá, donde hay dos puntos. Eso nos quería hacer entender. En esta nota está escrito así. Dice,
Ellos fueron y hallaron al burrito atado a la puerta afuera en la esquina de una calle y lo desataron. Este es según la versión BIN, ¿no? Está escrito así. En una esquina entonces estaba, un poco alejado de la ciudad. Entonces, el Todopoderoso nos está queriendo enseñarnos que muchas veces la posición de unas personas están así, ¿no? Están entre voy acá o voy acá. Están entre dos puntos. ¿Se acuerdan cuando Elías le exhortó al pueblo? Les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Eterno es el Todopoderoso, síganle. Y si es Baal, sírvanle a él. Muchas veces también los profetas, Isaías, Jeremías, exhortaba al pueblo para que definan a quién le van a seguir. Pero hay muchas personas que no definen. La mitad sirve al mundo, la mitad sirve al Padre, la otra mitad sirve a no sé a quién. Está siempre indeciso. Entonces el Padre quiere sacarnos de ese lugar. Como en Apocalipsis dice el ambiente tibio, ¿no? Un ambiente tibio es ni frío ni caliente. No estoy todavía convencido. Estoy así. Bueno, esto es lo que la Escritura ya de entrada nos está mostrando en este punto. En ese lugar van a encontrar a este pollino. Continuamos. Y unos de los que estaban allí les dijeron, versículo 5, ¿no? ¿Qué hacéis desatando el pollino? Hay que entender una cosa, un pollino que nadie lo montó, significa que es un pollino que no ha sido redimido. Hay una ley en la Escritura que para usar un pollino hay que redimirlo, hay que sacrificar un cordero. Y muchas veces costaba hacer eso. Entonces muchos tal vez no tenían esa posibilidad de redimir su pollino con un cordero y lo tenían nomás ahí atado ahí a su suerte. Entonces estas personas que le están hablando, este pollino no está redimido, no puede ser desatado, debe vivir atado, debe vivir amarrado ahí en ese lugar. Esa es la vida de una persona que no está redimida, está atado en medio de dos caminos, en medio de dos rumbos. Pero alguien quiere, primero, desatarle, segundo, quitarle de ese lugar y mostrarle un camino rumbo a Jerusalén. ¿Qué le parece? ¿Quién quiere hacer eso? El Rey de Reyes, Señor de Señores. Versículo 6. Entonces les dijeron como Yeshua había mandado y los dejaron. Entonces, ¿qué le dijeron? El Adón, el que tiene la autoridad, el que ha traído restauración a Israel, el que ha hecho milagros. Recuerden que cuando le dice el Señor, no le está diciendo solamente un simple Señor, sino el que tiene la autoridad de lo alto, es el que ha pedido. Y ya le respondieron, luego lo devolverá. Luego que esté listo para ser usado, listo para accionar, para moverse, va a volver a ti, va a regresar. Ahora el Adón lo pide. Y que los hombres acá le dejaron ir. Quiere decir que este Señor tiene autoridad, ¿no? Tiene autoridad. Versículo 7. Y trajeron al pollino a Yeshua. Imagínense, ¿a quién trajeron al pollino? A Yeshua. Un pollino que no ha sido redimido de acuerdo a lo que dice la Torá, es traído a Yeshua. Entonces aquí vemos el primer quebrantamiento de la ley de Yeshua, o vamos a ver que Él es uno de los que vino para cumplir esa ley que está en la Torá. O sea que esa ley apareció para que este día Yeshua la cumpla. Amén. Esto era lo que significaba ese mandamiento. Dice, trajeron al pollino a Yeshua y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Yeshua empezó a montar al pollino. ¿Y qué dice acá? Vamos a ver estos textos para analizar un poco este tema sobre este pollino. En Génesis capítulo 22 hay una historia que habla acerca de un acontecimiento profético y simbólico. ¿Se acuerdan el tiempo en que el padre le dijo a Abraham que sacrifique a Isaac? Y acá no le vamos a leer todo ese capítulo, pero sabemos, ¿no?, que era una sombra profética del Mesías, que algún día iba a venir a morir por nuestros pecados y redimir al pueblo, el pueblo escogido.
Pero lo que vamos a recargar acá es esto. Génesis 22, 5 dice: entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Hasta ese momento, ese asno le estaba cargando a Isaac. Y acá le puse un agregado: Isaac era sombra del cordero. ¿Para qué iba Isaac arriba? Para ser sacrificado. Era una sombra profética de lo que iba a ocurrir con el Mesías. Y aparece aquí un asno. Podemos nosotros tener en cuenta ya, por medio de la Torá, esta parte. Ahora miren lo que dice en Éxodo 13, referente a este mandamiento sobre el pollino. Dice, Éxodo 13, más todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y algo que me llamaba la atención, el Todopoderoso está comparando a tus hijos primogénitos con el primogénito de un asno. Y si no vas a redimir a ese asno, ¿qué le vas a hacer? Le vas a romper el cuello. Entonces, posiblemente este pollino estaba esperando ese destino. Si no había la posibilidad, muchas veces, tal vez voy a tener ya suficiente asno, ya no necesita más uno. Y no voy a gastar en ovejas para redimirlo. Entonces, mejor nos deshacemos de él. Puede ser que ese hubiera sido. Esa es mi posibilidad, ¿no? Entonces la Escritura hablaba de este mandamiento muy curioso, muy extraño, pero a medida que los profetas iban ahí narrando acontecimientos con el pueblo de Israel, el Todopoderoso nos iba a enseñar a quién se estaba refiriendo cuando hablaba de un asno, de un pollino, y por qué tenía que ser redimido. Cada animal en la Escritura siempre mostraba una característica. En el caso del asno mostraba una característica de lujurioso, de ¿cómo se puede decir también? Rebelde, ¿no? Rebelde, que tenía que corregirle. Y miren lo que dicen algunos textos sobre el asno, relacionando con el pueblo de Israel. El Todopoderoso, ya que está diciendo que redimirás a tus hijos primogénitos, también redimirás al primogénito de los asnos. Entonces está dando una comparación que el pueblo de Israel tiene la característica de asno. Asno. Cuesta, ¿no? Creer eso. No, herejía. Yo no soy asno. Oseas capítulo 8, versículo 9. Como asno salvaje en celo. Ahí ya está. Como asno salvaje. ¿Qué es la palabra como? Es una comparación, ¿no? Está haciendo una comparación de su pueblo con asno salvaje que está en celo. No significa asno salvaje. Asno salvaje que es berrinchoso, que no se queda quieto. Como asno salvaje en celo, los israelitas se han ido a Asiria, se vendieron y se entregaron a muchos amantes. Pero aunque se han vendido a muchos aliados, ahora los reuniré para juicio. Entonces se retorcerán bajo la opresión del gran rey. Israel construyó muchos altares para quitar el pecado, pero estos mismos altares se convirtieron en lugares para pecar. A pesar, fíjense lo que dice el 12, a pesar de que les di todas mis leyes, mi Torá, mi instrucción, mi enseñanza, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. ¿Qué les parece? Y si uno vuelve a lo que dice, los estudios que hicimos de Oseas, se va a dar cuenta de qué fue lo que está hablando acá. El pueblo de Israel bastante tiempo había escuchado que tenía que sujetarse a las leyes del Padre, pero ellos buscaban alianza política, acuerdos con otros reyes. El rey Acab, por ejemplo, hizo alianza con el rey de Fenicia, casándose con su hija. Después hizo alianza con otros reyes, con reyes de Siria, con reyes de Asiria, y al final tuvieron que adoptar sus creencias, sus costumbres, y al final dijeron que las leyes no eran para ellos. Cuando el Padre le decía, pero ustedes están dejando nuestros mandamientos, no, eso ya no es para nosotros. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este tiempo con la humanidad? Se ha empezado a adoptar, a adecuarnos al sistema
Entonces, cuando aparecen los mandamientos o la ordenanza del Padre, no, esto ya no es para nosotros, esto ya no equivale para nosotros. Nosotros ya tenemos que hacer otra actividad. Nosotros tenemos que hacer la actividad como el mundo enseña. Tenemos que guardar el Sunday, ya no el Saturday, el Shabbat. Ya tenemos que celebrar las fiestas de, ¿cómo se llama? Merry Christmas, Navidad, Año Nuevo, Día de los Muertos, hasta ese día, ¿no? Esos son los que ahora nosotros tenemos que adecuarnos. Estos mandamientos de Sukkot, Pentecostés, eso ya pasó de moda. Y es por eso que nosotros vemos sorprendidos a muchos todavía en la cristiandad cuando escuchan que nosotros estamos celebrando la fiesta de la Torá. Qué raro, ustedes están apartándose de la gracia. No es que ellos piensan que están mal ellos, sino que se han adaptado a ese sistema, que ver que alguien hace lo que dice la Escritura, piensa, pero eso no es más para nosotros. Eso ya es para un pueblo ya rechazado, un pueblo anticuado, un pueblo rebelde. Pero ese pueblo había sido rebelde precisamente porque se apartó de la Escritura. O sea, se comportó como asno salvaje. ¡Ah, qué porra! Terrible, ¿no? ¿Seguimos? Seguimos, ¿no? A pesar de que les di mis leyes, guárdense bien este versículo, ¿no? Actúan como si esas leyes no les aplicaran a ellos. No sé, en otra forma dicen Reina Valera. Esta es una traducción viviente. Jeremías 2:24. Fíjense lo que el profeta Jeremías habló referente ya al pueblo de Judá, a Betfagé. Ahora estábamos hablando de Betania. Ahora viene Betfagé, las dos casas. Dice, eres como una burra salvaje. Ahí está. Es como una burra salvaje. Qué feo, ¿no? Eres como una burra salvaje. Olfateando el viento en época de apareamiento. Así está diciendo, ¿no? ¿Quién puede contenerla de su celo? Pregunta. Terrible estaba este pueblo, con ganas de pecar. Eso, si usted analiza lo que el profeta Jeremías habló, Judá tenía todo. Tenía reyes, tenía soberanía, tenía libertad, pero ellos estaban con ese deseo de idolatrar. Buscaban. En esa época, ¿saben qué hacían los judíos? Viajaban a Babilonia y se iban y traían estatuas de Babilonia y levantaban altares en Judá. No había necesidad. Ellos estaban en paz, el reino estaba próspero. No, pero ellos querían también adorar a Istar, a Baal. En el templo creaban lugares ocultos para servir a estos dioses. O sea, estaba en este estado. Olfateando, ¿dónde hay otro ídolo? ¿Dónde hay otra cosa que adorar? ¿Dónde hay otra? Ya, el adorar al Todopoderoso, la Torá, la Escritura, ya le era poca cosa. Quiero otra cosa más. ¿Qué más hay? Terrible, ¿no? Y Jeremías no encontró más otra palabra que usar esta, ¿no? Burra en celo. Terrible, ¿no? Y uno tiene que conocer cómo es una burra en celo para saber qué le está diciendo, ¿no? Terrible, ¿no? Dice, desean de celo. Los que la desean no necesitan buscar demasiado porque es ella quien corre hacia ellos. Sí estaba de terrible el pueblo de Israel. Zacarías 9:9, ¿no? Esto ya referente a la promesa de redención, ¿no? Y todo el libro de Zacarías, por cierto, propaganda, ¿no? Nosotros ya hemos hecho el libro de Zacarías, hemos hecho completo, está en Palabra Vida Eterna. Ustedes entran ahí y buscan en, ¿cómo se llama? Descripción, lista de reproducción, ¿no? Y ahí van buscando donde llega Zacarías y pueden estudiar completo. Habla sobre el tiempo de redención del Todopoderoso a su pueblo y lo terrible que era y la esperanza que le estaba dando. Justamente aparece entonces este texto tan importante. Dice, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montando en un burro, montando en la cría de una burra. Entonces la profecía hablaba que el rey todopoderoso iba a enviar a su redentor de esta manera para liberarle, para desatarle de su atadura
y para sacarle de ese lugar de dos caminos, de dos líneas, sino para dirigirle al camino correcto, que era el monte de Sión, la ciudad de Jerusalén. Amén. Bueno, continuamos. Entonces, con estos textos podemos entender que el Padre nos está mostrando directamente que todas estas profecías, todos estos puntos que hablaban acerca de un pollino, se refería a su pueblo, tanto a Judá como a Israel, que habían vivido corrompidamente. Versículo 7. También, bueno, esto ahora Yeshua está entrando en Jerusalén con el asno, está entrando ahí y mucha gente está viendo eso. Y al verle a este Adón, a este Señor que representa el que ha traído la manifestación del Padre en Jerusalén, la restauración de muchas cosas, que ha debatido con los fariseos, con los saduceos, que ha levantado a muertos, ha resucitado muertos, ha dado la vista a ciegos, este está entrando, como dice la profecía, ellos están creyendo que la restauración está llegando. Ahora entra Yeshua y le va a dar con todo a esos romanos y va a establecer el reino. Eso ellos están pensando que va a ocurrir. Por eso están muy contentos. Miren lo que dice acá. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo Hosana. Así sale, ¿no? Hosana, Hoshiana en el hebreo. Hoshiana, y ahí se estaban acordando de un profeta llamado Oseas. Justamente vimos al profeta Oseas dando una profecía acerca de este tiempo, porque también el profeta Oseas había profetizado que vendría alguien para traerles libertad. Y el nombre de Oseas significaba sálvanos. Sálvanos ya es Hoshiana. Esperamos salvación. O, en pocas palabras, lo que ellos están diciendo es, rescátanos, líbranos. ¿De quién les va a librar? En ese momento los israelitas, los judíos, estaban viviendo bajo opresión de los romanos y ellos esperaban que Yeshua venga y les libere de los romanos. Así ellos esperaban. Entonces, esa es la salvación. O ellos estaban esperando ser libres del pecado para no irse al infierno, yo pregunto. En este caso ellos estaban diciendo, sálvanos del pecado, no queremos ir al infierno. De eso estaban ellos hablando. ¿Podemos afirmar que era ese el tema ahí? No, pero algunos sí narran, ¿no? Sí, ahí está el templo, los sacrificios, están todas las cosas. Si ellos están viviendo conforme a lo que dice la Escritura, ellos están esperando un rey libertador, como dice la palabra. Eso están esperando. Ese es el tema de la Torá, de la Escritura, de los profetas. De eso es lo que el Padre venía a salvarnos. Y hay que entender una cosa, si yo soy parte de su reino, de su restauración, eso ya incluye la vida eterna. Eso ya incluye el quedar fuera del castigo eterno. Eso ya incluye ya. Pero como nosotros nos han metido la idea, no, primero la vida eterna y ser libre del castigo eterno, el reino y la restauración y todas estas cosas ya no nos interesa. Ya quedó como plato de segunda olla. Parece que fallé en mi refrán. Plato de segunda mano. Entonces como que ya no importa más, ¿no? ¿Es así o no es así? Lo importante, hermano, es que vos seas salvo. Eso no importa si entendés lo demás. Que seas salvo de qué? Y salvo del infierno, donde el diablo así está riéndose y la gente sacando su mano del fuego, gritando y abriendo así su boca y saliendo todo tipo. Demasiada película ya, ¿no? Pero eso ha metido tanto en la cabeza de las personas que la gente tiene terror de eso. Pero no tiene temor reverente. Temor. ¿Qué estaban haciendo acá estos israelitas? Le estaban tendiendo sus frazadas, sus mantos. Sus mantos es con que ellos se cubrían. ¿Eso qué quiere decir? Estaban dándole reverencia. Tú eres nuestro soberano, nuestro Señor, que nos vas a dar libertad. Contigo vamos a reinar. Y ellos sabían que si el Mesías empieza a establecer el reino, comienza una nueva era, una nueva etapa para Judá, para Israel. Eso es lo que ellos estaban esperando. El problema es, como les dije desde el principio, el problema era que ellos se olvidaron de algo, que ellos se habían apartado de la Escritura, que ellos estaban como este pollino atado, no estaban redimidos,
no podían ser usados. No podían, el Todopoderoso no los podía usar porque estaban en pecado, estaban en inmundicia, necesitaban ser redimidos. Y ahora Yeshua le está mostrando eso con esta figura. Entrando él con un pollino que no fue redimido, pero él está entrando. Nadie le dice nada en Jerusalén. Imagínense, ni siquiera las autoridades podían decir, ese pollino no está redimido. No podían, porque Yeshua era el Adón. No podían interrumpir. Él tenía el poder para redimir a su pueblo, a Efraín, a Judá, a Betania, a Betfagé, para que realmente ellos puedan reinar con él. Eso es lo que le está mostrando. Necesitaban un redentor de sus transgresiones. Eso es. Versículo 9, ¿no? O 8. 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Eterno acá, de Yahweh. Hay que ir diferenciando, ¿no?, esos puntos. Ahora, este personaje, este ser, viene según una profecía. Entonces, una profecía, esto es un texto de la Escritura del Antiguo Testamento, en la, se puede decir, manifestación del Todopoderoso. Por eso le llamaban Adón, por eso le llamaban Señor. Él ha demostrado que tiene los méritos del Todopoderoso. ¿Cómo? Expresando la Torá, manifestando las señales que está escrito en los profetas, levantando muertos, trayendo esperanza al pueblo. Por eso ellos decían, Él es el cumplimiento de esta palabra. Y bendito, que significa que está al lado del Padre. Entonces, al verle ellos a Yeshua, y vamos a entender muy bien este punto, al verle ellos a Yeshua entrando en un burrito, ellos vieron el poder del Todopoderoso manifestándose en su presencia. Es diferente decir, vieron al poderoso en su presencia, ¿no? Es diferente, pero esa es una confusión confusa para muchos, ¿no? Para muchos todavía es un tema de debate, ¿no? Mejor no me meto ahí, si no, no hacemos ahí, ¿no? Pero bueno, lo importante es lo que la Escritura nos dice. ¿Qué es lo que vieron en Yeshua? Vieron el nombre del Eterno. ¿Qué es nombre? Es precisamente todos esos méritos que Yeshua ha hecho. Para que le crean, para que le sigan y le aclamen, es porque ellos han escuchado de Él, han oído de sus acciones. No simplemente su nombre así en sonido, sino su nombre representa acción, manifestación. Por eso ahora ellos saben, este personaje no es cualquier hombre que estaba viniendo acá y diciendo, yo soy el rey. No, Él ha mostrado en todo este tiempo méritos para ser el que viene a redimirnos. Y ellos saben eso. Ellos saben quién es el que está viniendo. Saben de dónde está viniendo. Saben todas las cosas que se ha escuchado por ahí de Él. ¿Me entienden, no? Ese punto. Entonces, por eso ellos saben, no es cualquiera. Y llegó el momento que le toque ahora a esta ciudad. A la ciudad escogida, a la ciudad del gran rey. Él ha hecho milagros en Capernaum, en Galilea, hasta allá en las zonas de los gentiles, en Decápolis, en todas partes ha hecho milagros. Ahora viene a la ciudad del gran rey. Veamos cómo le reciben. Al principio le reciben todo muy bien, ¿no? Hay que entender una cosa. Cuenta un predicador, dijo que estas mismas personas después eran los que crucifíquenlo, gritarían. ¿Qué les parece? ¿Cómo cambia la multitud, no? No hay que muchas veces fiarse, ¿no?, por la multitud cuando te aclama. Porque hoy te aclama y mañana te maldice, ¿no? Entonces, porque ellos estaban esperando otra cosa. Bueno, vamos a estas notas acá en la nota 9, ¿no? Nota 9. Dice, Salmo 118, 25. El Eterno, oh Eterno, sálvanos. ¿Qué significa eso? Rescate, redención. Cuando se clama por salvación, se clama por rescate. Lo que hizo Yeshua con este pollino, desatarle de su atadura. Tal vez a él esperaba el ser, ¿cómo se dice?, quebrado su cerviz. Tal vez tenía que morir, pero Yeshua lo había rescatado. Ahora te ruego, oh Eterno, que nos hagas prosperar ahora. Este salmo está hablando de ese punto. Salmo 118, 25. Te rogamos, Yahweh, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, haznos triunfar.
bendigan al que viene en el nombre Shen, ¿no? Acá es la palabra nombre, es Shen, del Eterno, en la manifestación del Eterno, en los méritos del Eterno. Yahweh, desde la casa de Israel, del Eterno, del Eterno, ¿no? Los bendecimos. ¿Qué significa esa palabra, los bendecimos? O sea, aceptamos o reconocemos y lo exaltamos. Eso es, lo bendecimos. Entonces, cuando se aparezca alguien en la presencia del Todopoderoso, que manifieste la voluntad del Todopoderoso, entonces el pueblo, las personas, Israel, lo va a aceptar, dice. Es lo que en el tiempo de David muchos entendieron. ¿Se acuerdan del general se llama el general de Saúl, Abner? Él, después de que murió Saúl, mucho tiempo estuvo en guerra con David. Después empezó a notar la diferencia entre el hijo de Saúl, creo que se llama Esbal, y David. Mientras Esbal vivía derrochando, viviendo una vida de libertinaje, aprovechando su etapa de rey, David vivía peleando, recuperando algunos territorios de las manos de los filisteos, volviendo al pueblo a la fe original, transmitiendo al pueblo la esperanza de la Escritura. Eso notó este hombre Abner. Entonces él decidió renunciar a pelear más por la casa de Saúl y se fue a hacer alianza con David. Algunos dicen también que por interés, sea lo que sea, se dio cuenta, yo para qué estoy trabajando por alguien que no veo la voluntad del Padre en él. Entonces muchas otras tribus vieron lo mismo. Entonces él se fue a decirle, hace mucho tiempo ya que ustedes me dijeron que David tiene que ser el rey. Bueno, vamos a nombrarle rey a él. Y muchos estuvieron de acuerdo porque vieron en David la voluntad del Eterno. ¿Y cómo le llamó el Eterno a David? Un hombre conforme a su corazón. Eso es lo que ahora se está viendo en Yeshua. ¿Qué es lo que está haciendo Yeshua? Está trayendo al pueblo a la fe original, a la fe de la Escritura, a la fe de la palabra. Mientras que los fariseos y saduceos llevaron al pueblo a confiar primeramente en tradiciones y segundo en la política de los romanos. Tenemos que resignarnos, esta es nuestra vida, hay que aceptarla. Así ya es la nueva vida, así hay que creer, esto es lo que nos toca. Entonces, porque a ellos les favorecía, ¿no? Igual que la política de ahora, ¿no? Así nos toca, así tenemos que vivir, no nos queda otra. Y nosotros, como buenos, como dicen algunos borregos, ¿no? Como buenas ovejitas, nos sujetamos, nos sometemos. Pero bueno, sigamos viendo lo que dice la Escritura, ¿no? Esto ya leímos, ¿no? Alégrate, oh pueblo de Sión, grita, triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo, victorioso, pero es humilde y montado en un burro, montado en la cría de una burra. Bueno, estamos viendo entonces lo que el Todopoderoso nos muestra por esta Escritura. Bendito el que viene. Versículo 10, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Fíjense qué más palabras sacan. No solamente bendito el que viene en nombre del Eterno, de Yahweh, sino también el que viene manifestando la promesa que se le había hecho a David. Y esta promesa está en el libro de Samuel, ¿no? Que de su simiente, de su linaje, saldría alguien que establecería un reino para siempre en Israel. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Osana, Oshiana en las alturas. Vamos a ver esta nota 10. Mateo 21, 10, el mismo tema, ¿no? Pero en el libro de Mateo dice así: toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. A medida que Yeshua entraba, ¿quién es este? Empezaron algunos a preguntarse. Esto ya es la ciudad, se puede decir, la gente, siempre está esas personas que están solamente pendientes de las cosas de la ciudad. Y están las personas que como viaja mucho, se va mucho o anda con el Mesías, sabe lo que está ocurriendo. Y está el que solamente sale de su oficina, a su casa, al club, al casino, así nomás de su vida. No sabe qué pasa alrededor de su entorno, ¿no? Existe esa persona, ¿no? Ustedes saben que hay gente que, si acá hay alguno, bueno, pura coincidencia, ¿no? Que vive años, ¿no? Y no sabe, por ejemplo, dónde queda Acceso Sur, ¿no? ¿Hacia dónde hay Acceso Sur? Estamos hablando de personas de 40 años ya. O no saben cuál es, si está ahora en ruta 1 o en ruta 2. Ahora, ¿dónde estamos? ¿En la ruta 1 o en la ruta 2? No distingue todavía. Existe esa clase de persona, ¿no? Que vive por acá, ¿no? O algunos nunca han ido a Itá. Nunca han ido a Itá. Son la Asunción
no conocen ni tal. Los máximo llegaron hasta Luque o San Lorenzo. Existe, yo conozco esa clase de personas. No saben qué ocurre más allá de su entorno. Entonces, este tipo de personas también está en Jerusalén. Porque hay personas que, les cuento que hay ciudades, en la actualidad, hay ciudades tan grandes que uno está tan metido en las cosas de la ciudad que ya no sabe lo que pasa alrededor. Nosotros agradecemos que nuestra ciudad es chiquita, ¿no? Que fácilmente nos movemos media hora y ya salimos de acá. Pero hay ciudades donde vos 1 hora está andando y todavía está en la ciudad, todavía no está ni en la mitad de la ciudad, está recorriendo todavía ahí. Y ocurre tantas cosas ahí que todo el tema se trata de la ciudad. Y ese tipo de personas viven encerrados en un mundo pequeño. ¿Entienden? ¿No? Por eso no es tan bueno vivir en grandes ciudades. Si a ustedes les gusta vivir en grandes ciudades, bueno, busquen una pequeña ciudad. En esa pequeña ciudad parece que disfruta más la vida. En las grandes ciudades parece que te llena de tantas cosas y no entender lo que ocurre. Este tipo de personas son los que están preguntando, ¿quién es este? ¿Quién es este? No saben lo que está ocurriendo en todo nuestro alrededor, ¿no? Mientras mucha gente en Galilea, en Capernaum, pueblos pequeños, la fama de Yeshua recorría. Aquí en Jerusalén esta gente fifí no pilla y me hablo de cuá. Pero bueno, se le va a decir. Preguntaban y las multitudes contestaban. Dentro de esta multitud estaba gente que venía a Galilea, de esa gente que había visto los milagros de Yeshua. Es Yeshua, el profeta de Nazaret de Galilea. Fíjense cómo es Yeshua, el que viene desde Galilea, el profeta, el Nebser, habíamos visto la pasada, el brote que está en Isaías capítulo 11, es la promesa de David, la promesa de restauración. Picó, no me enteré que el rey de reyes ya estaba acá. No, ni enterar a Mójico. Pero que a nosotros no nos sorprende algún día eso, ¿no? Que ya está llegando los últimos tiempos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ya hay shofar sonando por qué ángeles están volando por los cielos? ¿A quién están buscando? Y justo te pasó de largo a vos. Porque la Biblia dice que buscará a su escogido. Que no te pase de largo un ángel, ¿no? Entonces, cosas así ocurren, ¿no? En los últimos tiempos. Es Yeshua, ¿no? El profeta de Nazaret de Galilea. Mateo 21:15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Fíjense que hay personas que cuando vean que alguien trae el mensaje de verdad, el mensaje de esperanza, en vez de estar contentos, se van a indignar. Porque ellos estaban, como dice ahora, en la élite. Pero que no me censuren esa palabra, ¿no? Estaban en el sistema. Mejor uso mis propias palabras, ¿no? Están ya patentizadas. Ellos estaban como en la política. Entonces, en aquella época, todo lo que se tenía que creer y hacer era lo que salía del grupo de líderes religiosos más el grupo de políticos romanos. Ahí tenían, bueno, ¿cómo vamos a encaminar la ciudad? ¿Cómo se va a celebrar la fiesta? ¿Cómo se va a celebrar la Pesa? ¿Cómo se va a hacer? Se reunían ahí saduceos, fariseos, algunos gobernadores romanos, publicanos, y ellos determinaban así y salía el decreto. Así se tiene que hacer. ¿Entienden, no? Entonces ahora esta gente está clamando, la libertad está llegando, la esperanza está llegando. Somos libres. El Nebser, el retoño de David, el descendiente de David, está entrando victorioso a Jerusalén, como dicen los profetas. Entonces está pensando, ¿cómo era? Código rojo, código 341, informe, peligro, sublevación. Estaban ellos no preocupados por si estaba diciendo la verdad o no, preocupados por su situación, porque ellos dependían de la ignorancia del pueblo. Y si el pueblo abría los ojos, su poder iba a caer, ¿no? Entonces ellos no estaban muy bien convencidos. Y en especial, ¿quiénes estaban clamando al Mesías? ¿Quién sale acá? Acá hay un secreto que ustedes van a ver. Y los muchachos aclamando en el templo. Los muchachos, en otra versión dice jóvenes, también se refiere a servidores. ¿Saben que cuando
cuando un sistema, un grupo de élite siente apeligrado su poder, cuando jóvenes despiertan. Cuando nosotros los viejitos despertamos, esos son viejos que hablan todo macanada. Pero cuando los jóvenes, cuando un joven despierta, habla sabiamente, ese es un peligro. Ese es un peligro. ¿Qué es típico de los jóvenes? Que digan macanada, que hagan macanada, que piensen macanada. Es normal, que está bien, no son peligros. No sé lo que vos le decías. Pero cuando un joven empieza a distinguir, empieza a abrir los ojos, empieza a darse cuenta de muchas cosas, eso es peligro. Porque esos son sus futuras manos de obra. Y si ellos se descubren nuestro plan, van a venir en nuestra contra, no nos van a servir. ¿Me entienden? ¿No? Por eso acá era peligro que estos muchachos mismos estén reconociendo que Él es el Mesías. La propia juventud, esto es para viejitos, para inútiles, para gente que no tiene más esperanza, para paralíticos, para ciegos, no para jóvenes fuertes. Los jóvenes fuertes tienen que estar con el sistema, con Roma, con los saduceos. Esto no funciona. Entonces ellos estaban indignados. Por eso se crea mucha actividad para jóvenes, mucha distracción para jóvenes, para que el joven esté distraído en tonterías y no pueda abrir su ojo, su mente. Esto es la escritura, no es para jóvenes. La escritura, esto es la Torah, esto es para Yandé y Shaguante, Yandé y Yahazapama, pues, que ya vivimos todo. Ciertamente, nosotros por milagro hemos superado. Quiero recordarle a los jóvenes que cuando yo era joven existían muchos jóvenes y muchos de ellos no llegaban a mi edad por precisamente no poder tener esa oportunidad que el Padre me dio a mí y que nos dio a muchos de nosotros. No es que todos los jóvenes con sus locuras van a llegar a edad adulta. Cada día cuando ustedes escuchen gente que muere, vean los que mueren sí de ese bicho siempre son mayores, ¿no? Pero los que mueren de cosas trágicas, accidentes, acuchillamientos, son jóvenes. Muchas veces por tontería, por carrera de moto, por pelea, por... una de las cosas buenas de esta cuarentena ha sido que no hay más barra brava y eso, ¿no? Eso ha sido lo positivo. Porque antes se mataban por tonterías, por clubes, por... Eso es, peleas después a la salida del colegio se pelean. Entre jovencitas se tiran el cabello, se arrancan la cara. ¿Por qué? Porque el sistema les carga con cosas así, ¿no? Telenovelas, series, y los hace tontos para después controlarlos. Nosotros que ya hemos pasado una etapa, ya les cuesta un poco más. Es difícil. Y a los que son más mayores, que tienen más de 60 años, es más difícil, entonces prefieren deshacerse de ellos. Le hago recordar que cuando Babilonia llevaba, cuando Asiria llevaba a los cautivos, a los ancianos los decapitaba. A los que no podían caminar los ejecutaba. ¿A quiénes les llevaba? A los jóvenes. Esto van a servirnos, esto nos va a ser útil. Eso tenemos que entender. Acá es una bendición que jóvenes estén diciendo Hosana al hijo de David. Para mí sería una bendición que jóvenes empiecen a distinguir el reino del Mesías, empiecen a distinguir la restauración de Israel, empiecen a darse cuenta de todo lo que está en los profetas. Nuestros jóvenes, desde niños, la Escritura manda desde niños explicarle estas cosas. Al Todopoderoso le agradó David desde que era un muchacho. Le agradó Samuel desde que era un muchacho también. Vio en él ese deseo de conocer más y les puso en grandes posiciones. Yeshua, desde que tenía 12 años, debatía con los rabinos. Hablaba sobre temas de la Torá, de la Escritura. Eso es la esperanza. Yeshua está viendo acá una esperanza. Más antes él había dicho que de este tipo de personas es el reino de los cielos. Amén. Bueno, esto están viendo acá estos fariseos y se indignaron. Y les dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Así se enojan ellos. Es como, ¿cómo vas a permitir que jóvenes estén hablando tonterías? Ellos están saliendo de la noticia oficial, del lenguaje oficial. Están sacando cosas falsas que tú estás promoviendo. Diles que se callen. Típico de eso, ¿no? Típico. Lo que vos decís es falso. Lo que el gobierno con los romanos y los fariseos dicen, eso es la verdad. Eso es lo que se tiene que creer.
El gobierno está guiado, la verdad y la esperanza está en los saduceos, fariseos y en el imperio romano. Nosotros vivimos gracias a Roma. Roma es lo que nos cuida y nos protege. Ustedes saben que muchos fariseos y saduceos fueron los que promovieron a los romanos para que vengan a ocupar Judea, supuestamente para protección. Supuestamente para protección. Entonces se molesta. ¿Y Yeshua qué les dijo? Nuevamente Yeshua les contesta con un texto bíblico. Sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Salmos 8:2. ¿Nunca leyeron? Estos jóvenes son los que dicen las cosas perfectas. Cuando ellos hablan la palabra es perfecto. Es la verdad. Así que escúchenle. Ellos están diciendo la verdad. No pueden ustedes distinguir. Ellos no están diciendo la mentira. Ellos están dándose cuenta de dónde viene la esperanza. No está en Roma, no está ni siquiera en los saduceos, en los fariseos. Está en el que viene en el nombre del Eterno. El que trae las promesas del rey David. Ellos están hablando lo que la Escritura dice. Por eso es sorprendente cuando un joven te habla la Escritura. Cuando un joven te debate la Escritura. Los líderes o pastores ya veteranos que nunca aprendieron exactamente, escuchan a un joven hablando, cállate inútil, yo viví 50 años haciendo la palabra de Dios, yo lo que digo es la verdad. No quieren reconocer. Pero no es el problema que sea joven. Si ese joven está mencionando algo que está en la Biblia, que es texto bíblico, ese anciano tiene que reconocer, esto es en la Biblia. Por más que es un jovencito y yo soy todo un anciano, pero él está hablando lo que dice la Biblia. A ver, ahí está escrito. Eso nomás, no es que le está menospreciando por ser anciano, ni le está faltando el respeto, sino que le está mostrando lo que dice la palabra. Y Yeshua les dice, nunca leyeron ustedes. Ya nuestro antiguo escribieron que estos jóvenes, cuando digan la verdad, eso es perfecto. Eso viene de perfección. Él le dio con todo. Yeshua no pondera por nadie. Continuemos. Y entró Yeshua en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pero aquí parece que se resumió, y como yo quiero aumentar un poco, les voy a mostrar lo que dice en otra versión. Acá ocurrió algo más, y es interesante que sepamos, ¿no? Si no nos vamos a quedar con la gana, ¿no? Entonces vamos a ir a esta nota. Dice, ver Lucas 19:39. Dice. Vamos entonces ahí. Lucas 19:39. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Porque dice que vio muchas cosas en Jerusalén, habló muchas cosas y ya resumen nomás ya. Marcos, hay que entender que en tiempo de Marcos no había tiempo para mucho, pero nosotros ahora tenemos bastante tiempo. ¿Qué dice ahí? Entonces algunos de los fariseos, versículo 39 de Lucas 19, de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Sí le habla. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esto, otra palabra también que ahí no estaba. Diles que se callen. Si ellos callan, las piedras que representan, hay una parte en la escritura que dice que las piedras representan las 12 tribus de Israel. También hay una parte en la Biblia que dice que nosotros hemos salido de una cantera, la cantera de Abraham, y que en el futuro nosotros, esa piedra volverá a ese lugar, ¿no? Como vos sacaste ahí una piedra y esa piedra volverá a encastrar ahí. Y algunos comentan que en el reino, ¿no? Se nos va a dar un nombre nuevo y una piedrecita, ¿no? Que esa piedrecita es nuestra porción en Abraham, ¿no? Todos son profecías, ¿no? Entonces acá le habla, si estos callan, las piedras, entonces, los que están dispersos, las personas que están duros de corazón, van a cambiar. Y eso es profético. Cambiaré este corazón de piedra por corazón de carne. Entonces en el futuro, ahora estos acá que están acá, si no claman, gente de otras naciones, de otras partes van a clamar. No vas a poder hacerles callar. Y eso está ocurriendo. Gente de todas las naciones están proclamando el nombre del Mesías, el nombre de Yeshua como rey, como soberano. Amén. Bueno, y estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella.
miró desde lo lejos, ¿no? Hay muchas imágenes en Google, ¿no?, sobre esta escena, ¿no? Cuando Yeshua mira la ciudad de Jerusalén y le da tristeza. ¿Por qué? Como les dije, muchos ahí estaban pendientes de todo lo que ocurre en la ciudad, el comercio, el tráfico, el negocio, la mercadería. No están pendientes de lo que le está ocurriendo. Estamos a pocos años, o se puede decir acá a unos 35 años, de una tragedia tremenda que le iba a ocurrir a Jerusalén. Ellos iban a ser dispersados por todas las naciones. Los romanos iban a arrasar, iban a destruir su muro, su templo, pero ellos vivían tranquilos como si nada pasaría. Por eso Yeshua ya estaba viendo ese acontecimiento, también estaba viendo ya sus corazones, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos este día, tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Esa es una cosa que Yeshua ya sabía. Está llegando el Mesías, el Redentor, pero Jerusalén no puede ver. Los líderes religiosos no pueden distinguir. Muchos ciudadanos no están entendiendo. Lo que entendieron en otros lugares, en Galilea, en otras partes, aquí no están captando. No están comprendiendo lo que ocurre. Por eso Yeshua se lamenta. Vamos a esta nota. Es en otra versión. De cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Eso es lo que hace el corazón endurecido. Y esto ya había ocurrido. Hay palabras proféticas que anunciaban la destrucción de Jerusalén en tiempos de Jeremías, y eso iba a repetirse si volvían a pecar de la misma forma. Porque vendrán días, dice el 43, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El momento en que tu Salvador, tu Redentor vino a ti, tú no pudiste distinguir. Ahora, ¿por qué Jerusalén no pudo distinguir cuando su Salvador vino a ella? ¿Qué estaba haciendo Jerusalén? Afanada y turbada, pendiente en los negocios. Es que la preocupación, los negocios, el tema, acá el trabajo. Vos no me entendés, pastor. Vos no comprendés. Algunas veces los pastores parecemos pesados, ¿no? Cuando hablamos de la palabra y no queremos comprender que hay muchas cosas en que ocuparse. Que hay muchas cosas. La vida no es solamente la palabra, pastor. No es solamente la escritura. Está también los negocios, los problemas matrimoniales, los problemas con los hijos, el deporte, mi visita al casino, mis placeres particulares, todo eso también. Sí, así estaba Jerusalén. Esa es la realidad. Entonces, estaba todo mezclado. ¿Quién es el que viene? Dicen que es el profeta de Nazaret. El que se decía que sanaba. Que bien, vamos a mirarle. Sana. Ahí nomás repetía nomás como la gente decía. Pero después cuando salieron los judíos, este es culpable, hay que crucificar. ¿Quién es este? Dicen que él es sedicioso. Crucifíquenlo. Igual está, crucifiquen. No, porque no distingue lo que pasa, porque está metido nomás ahí en el ambiente. Es como el que está en la manifestación. ¿Por qué está acá? No, se me dijeron que venga, que por los derechos de no sé de cuál, del perro ese. Cualquier cosa. Así estaba Jerusalén, sin saber que venían momentos difíciles, duros y terribles para ellos. ¿Se acuerdan cuando le llevan a Yeshua las mujeres y dicen: lloramos por ti? No, lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque no saben lo que va a pasar después, lo que viene, lo que ese imperio en que ustedes están confiando, esos saduceos, fariseos y romanos les van a traer después. Ellos son los que le van a traer dolor y sufrimiento. Ustedes le están entregando su vida, su tiempo, su esfuerzo, pero ellos van a acabar con ustedes y con sus hijos. Así le estaban. Por eso lloraba Yeshua, le daba pena, tristeza. Bueno, volvamos ¿a dónde? A Marcos 11. Esta parte faltaba, ¿no?, en ese episodio. Versículo 11, ¿no? ¿Qué más dice? Y entró Yeshua en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía,
se fue a Betania con los 12. ¿Qué significa Betania? Casa de pobreza. No se fue a Betfagé, casa de inmadurez. Se fue a Betania, donde estaba, representando que Yeshua al final iba a ir un día a donde están los que necesitan. Y finalmente estos 2 versículos y después terminamos. Al día siguiente, versículo 12, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera, y atiendan bien esa palabra higuera, que tenía hojas. 2 detalles clave. Primero una higuera, después tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y acá hay una cosa importante, no era tiempo de higos maduros, pero al tener esta planta muchas hojas y no tener, lo que Yeshua quería ver es si tenía ya los brotes, si ya estaba brotando, si ya había ya esperanza de fruto, ¿no? No vio nada, ni siquiera vio brotes. La inmadurez del pueblo de Israel era visible, pero ellos ni siquiera tenían brotes. ¿Pero qué tenían? Apariencia. Las hojas representan apariencia. Y los que conocieron los árboles de higuera saben, ¿no?, que cuando la higuera termina su temporada, se cae todito sus hojas, inclusive le empiezan a salir los brotes y todavía no salen las hojas. Pero este ya estaba lleno de hojas y no tenía nada de brote. Eso significa no va a producir nada. En esta temporada, esta higuera no va a producir nada. Es una apariencia nada más. Pero ¿por qué Jesús está haciendo esto? Recuerden que Él está instruyendo, le está queriendo enseñar a sus discípulos algo. Israel no está lista para ser gobernada. Israel necesita ser redimida. Israel está bajo maldición. Está bajo maldición. ¿Quién tenía que cargar esa maldición? Yeshua. Por eso esta maldición representa al pueblo de Israel. Él iba a cargar esa maldición. Ellos no pueden gobernar. Están totalmente sin frutos. Y la Biblia dice: por su fruto los conoceréis. Bueno, versículo 14. Entonces Yeshua dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces prácticamente tú no vas a producir nada. No está en etapa de gobierno. ¿Qué es lo que querían los israelitas cuando Yeshua entró a Jerusalén? ¿Por qué le clamaban? ¿Por qué le gritaban? ¿Qué querían ellos? Que empiece el reino, que empiece el gobierno. Israel no está todavía preparada. Necesita ser redimida. Vamos a este texto y terminamos. Fíjense lo que dice en Jeremías 8:13. Ya había una profecía sobre eso. Los cortaré del todo, dice el Eterno. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Eso es lo que Yeshua no encontró ahora. No había nada de higos. Quiere decir que está en la etapa donde ellos no pueden gobernar, donde el juicio va a caer sobre ellos. Y se caerá la hoja y lo que les he dado pasará de ellos. Entonces, ¿qué va a pasar con la apariencia de Israel? Va a desaparecer. ¿Qué es lo que ellos tenían ahora? Templo, sacrificio, todo, sacerdote. Eso era pura apariencia, pura pinta. La profecía dice que eso se va a caer. Y hay más, hay mucho más, pero no quiero alargar porque este tema de la higuera tiene muchos temas más, entonces vamos a dejarlo para el próximo capítulo, ¿no? No se lo pierdan, ¿no? Esto solamente era una previa, ¿no?, de los higos inmaduros de Judá, lo que pasará con Judá. Yeshua va a tocar más temas acá después cuando regrese. Ahora le ha declarado: tú ya no vas a más dar fruto. Cuando regresa otra vez a Jerusalén, va a mostrar la realidad del pueblo hebreo, el pueblo de Jerusalén. Es esa higuera seca. Pero eso vamos a continuar a la próxima. Amén. Y hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.